Grabar en la compu, listo, genial. Bueno, para arrancar la clase de hoy lo que vamos a hacer es ir a la pregunta que yo hice en la clase pasada y la vamos a responder en vivo para que quede grabada. Déjenme ver dónde es que guardo las clases. Acá. Clases. Oferta y demanda agregada. Contabilidad, acá está. Slideshow. Ahí va. Listo. Submitting. Fantástico, esto no es lo que tienen que ver ustedes. Stop share. Ahí va. ¿Por qué no me deja compartir lo que yo quiero? Cerramos esto. Ahora me tendría que dejar. Acá está, genial. Listo, bueno. Esta es la pregunta con la que cerramos la clase pasada, que es si la inflación es generada por un shock a la oferta o a la demanda, ¿cómo serían esos shocks en cada caso? Digamos, la idea es ver que si en este ejemplo, en este modelito, hay inflación, digamos, ¿por qué está ocurriendo eso? Bueno, déjenme que veo dónde tengo el lápiz. Acá está. Ven. Fíjense, nosotros tenemos este nivel de precios de equilibrio y lo que tenemos que ver es qué pasa, digamos, si hay inflación. ¿Cómo son los shocks en cada caso? Bueno, primera situación que tenemos es que hay un shock a la oferta negativo, ¿no? La oferta se contrae a esta O'. ¿Por qué decimos que ese es el único caso en el cual, digamos, si shockeamos la oferta, la única manera de hacer un shock a la oferta y que haya un aumento de precios es que el shock a la oferta sea negativo? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo muevo la oferta hacia la izquierda, o la contraigo, digamos, todos los precios a los cuales voy a tener equilibrio están arriba de mi precio de equilibrio. O sea, voy a estar en equilibrio en toda esta línea y eso me va a determinar niveles de precios siempre mayores a los de equilibrio. Entonces, si está habiendo inflación generada por un shock a la oferta o a la demanda, en el caso de que el shock sea sobre la oferta, ese shock sí o sí tiene que ser negativo, digamos. Lo importante es esto, digamos, que vean que si nosotros partimos de un equilibrio de mercado, ¿no? De este equilibrio de acá, y yo digo que aumentan los precios, tiene que ser o porque la oferta se está contrayendo, o porque, que es el segundo caso, la demanda se está expandiendo. Fíjense, si expandimos la demanda prima, voy a estar en una situación como esta. Tenemos acá precio de equilibrio viejo, voy a estar en una situación como esta, P', con, obviamente, precios mayores. De vuelta, en el otro caso, si nosotros contraíamos la demanda, para cualquier contracción de la demanda, perdón, si nosotros contraemos la oferta con la demanda fija, vamos a tener una subida de precios. En este caso, lo que estamos dejando fija es la oferta y estamos viendo qué pasa si expandimos la demanda. Y si expandimos la demanda, tenemos todos niveles de precios que van a estar por encima del nivel de precio de equilibrio. ¿Se entiende? Siempre que expandimos la demanda y dejamos fija la oferta, tenemos un aumento en el nivel de precios. Entonces, si la inflación es generada por un shock a la oferta o a la demanda, ¿cómo son esos shocks? Bueno, tienen que ser sí o sí o negativos para la demanda, para la oferta, o positivos para la demanda. ¿Se puede dar una mezcla de los dos? Sí, también, pero sí o sí, digamos, tiene que ir en esa dirección. ¿Se entiende? Si yo tengo, o sé, digamos, que si yo hago un shock negativo a la demanda, a la oferta, perdón,
y hago un shock negativo a la demanda, como en los dos casos sé que van a subir los precios, si yo shockeo las dos, también van a subir los precios, digamos. No hay efectos inversos. Pero, por ejemplo, fíjense qué pasa con las cantidades. Vamos a ver esto rápidamente. Hago este shock a la oferta, ¿no? Se me iría a este equilibrio, en teoría, ¿no? Pero también hago este shock a la demanda. Y tengo este nuevo equilibrio de acá arriba, ¿no? Shockeé la oferta, es la roja, shockeé la demanda, es la verde. Como vimos, estamos haciendo shock positivo a la demanda, shock negativo a la oferta, los precios van a subir. Eso estamos seguros, digamos. ¿Por qué? Porque el efecto es el mismo para los dos shocks. Si disminuyo la oferta, aumento los precios y, fíjense, disminuyo las cantidades, ¿no? Solo de la oferta. Cantidad de equilibrio. Vamos a poner acá. Y este era el precio de equilibrio. Yo shockeé la oferta y tengo que disminuyen las cantidades, suben los precios, ¿no? Ahora, si yo shokeo la demanda, tengo que, de vuelta, bueno, suben los precios y suben las cantidades. Entonces, si yo tengo que muevo la oferta y suben los precios, pero bajan las cantidades, y si yo muevo la demanda y suben los precios y suben las cantidades, puedo hablar, cuando mueva las dos curvas, puedo hablar de un efecto, digamos, absoluto en los precios. O sea, ¿puedo decir qué va a suceder con los precios? Sí, porque sé que en los dos casos suben. Pero puedo hablar de qué sucede con eh, con el producto, digamos, y ahí ya no, digamos, porque de no saber la magnitud de los cambios, yo no puedo saber cuánto va a bajar la oferta, perdón, cuánto van a bajar el producto y cuánto va a aumentar el producto de los dos shocks. Queda re confuso. Pero si yo no sé las magnitudes, digamos, de estas variaciones, no puedo saber cuánto baja esto y cuánto sube esto. Por lo tanto, lo que sí sé es que el efecto en precio va a ser positivo, pero el efecto en las cantidades es incierto, digamos, porque los dos efectos van en contra. ¿Se entiende esto? Esto es importante que lo entiendan, digamos. Uno solo puede hacer conclusiones si, digamos, los dos movimientos de las dos curvas generan un efecto en el mismo sentido en alguna de las variables. En este caso, el efecto en el mismo sentido es para los precios. O sea, los precios están subiendo en los dos casos. Entonces, si muevo los dos al mismo tiempo, el precio va a subir. ¿Qué pasa con las cantidades? No sé. ¿Por qué? Porque en un caso suben y en otro caso bajan. ¿Se entiende hasta ahí? Y así, digamos, es para todas las situaciones. Por ejemplo, si esto es a la inversa, vamos a hacerlo acá en rojito, acá al costado. Si la oferta aumenta, los efectos son al revés, o sea, bajan los precios, suben las cantidades, ¿no? Y si la demanda disminuye, fíjense, bajan los precios y bajan las cantidades. Por lo tanto, ¿yo puedo saber el efecto sobre los precios de este shock, de estos dos sumados? Sí, bajan los precios, bueno, los precios van a ser más bajos. Pero ¿qué pasa con las cantidades? Y en un caso suben, en otro bajan. No puedo decir nada concluyente. No, Micaela, solo sabés que los precios suben. No sabés cuánto. Y no sabés qué pasa con las cantidades, porque no sabés si suben o bajan. Porque si aumento, ponele. Si disminuyo la oferta en el caso de arriba, las cantidades bajan. Pero si al mismo tiempo aumento la demanda, las cantidades suben. Entonces el efecto sobre las cantidades no lo sabés. En este otro caso, este otro shock, tenemos que aumenta la oferta y aumentan las cantidades. Y si disminuye la demanda, también disminuyen las cantidades. Entonces el efecto sobre las cantidades de vuelta no se sabe. El otro caso que se puede dar, ¿no? Mezclando, es que la oferta aumente y la demanda aumente también, ¿no? Y esto es una mezcla de lo que venimos viendo. Si la oferta aumenta, bajan los precios, suben las cantidades. Y si la demanda aumenta, suben los precios, suben las cantidades. En este caso, ¿qué podemos decir? Bueno, fíjense,
las cantidades van en el mismo sentido, entonces podemos afirmar que las cantidades van a aumentar, pero los precios, digamos, van en sentido contrario, por lo tanto no podemos decir nada. Y en el último caso, que tengamos un shock negativo a la oferta y un shock negativo a la demanda, vamos a tener que si shockeamos negativamente la oferta, suben los precios, bajan las cantidades, me olvidé la P ahí, y si shockeamos negativamente la demanda, bajan los precios, bajan las cantidades. En este caso, de vuelta, ¿qué podemos afirmar? Que las cantidades van a bajar, ¿por qué? Porque los dos efectos van en el mismo sentido, los dos efectos sobre las cantidades, pero los precios en un caso suben, en el otro caso bajan, entonces, digamos, el efecto es incierto. A modo de resumen, en este caso, solo podemos afirmar que las cantidades van a bajar. En este caso de acá, solo podemos afirmar que las cantidades van a subir. En este caso de acá, solo podemos afirmar que los precios van a subir. Y en este caso de acá, solo podemos afirmar que los precios van a bajar. Los otros efectos son inciertos. ¿Por qué? Porque van los efectos sobre cantidad o precio en sentidos contrarios. Cada vez que ustedes tengan algún ejercicio de este estilo que tienen que ver qué pasa si hay un movimiento sobre la oferta o la demanda, primero normalmente le va a decir se mueve alguna variable y eso afecta a la oferta o la demanda y después qué pasa con los precios y las cantidades. Bueno, lo primero que tienen que hacer es fijarse, digamos, el efecto sobre una variable, cómo impacta sobre la oferta y la demanda, y en base a cómo impacta ustedes se fijan qué pasa si hacen, bueno, supongamos que primero impacta a la oferta y le impacta de esta manera. Ceteris paribus la demanda, o sea, dejan fija la demanda, se fijan qué pasa con la oferta. Aumentan o disminuyen los precios, aumentan o disminuyen las cantidades. Bueno, visto ese efecto, supongamos que ese cambio en la variable tiene también un efecto en la demanda. Bueno, dejan la oferta fija y se fijan el efecto en la demanda. Suben o bajan los precios, suben o bajan las cantidades. Y así, digamos, desagregan un efecto y pueden hablar de qué pasa con los precios y las cantidades. Es lo mismo que hacemos acá, decimos, bueno, se está moviendo la oferta, pasa esto con el precio, pasa esto otro con las cantidades, pero si en vez de eso se moviera la demanda, pasa esto con el precio y pasa esto con las cantidades. Entonces, si ambas se mueven, podemos afirmar que pasa esto con tal variable, pero esta otra el efecto es contrario, así que no sabemos. ¿Se entiende algo hasta ahí de esto último? No. Bueno, no me voy a poder poner a explicarlo de vuelta, pero vuelvan a mirar los videos. Estamos viendo, digamos, la importancia de esto es analizar qué pasa cuando hay una variación, digamos, en la oferta o en la demanda. Es así de simple. Estamos viendo qué pasa si la oferta se mueve o si la demanda se mueve. Si se mueven las dos, tenemos este equilibrio. Estamos viendo qué pasa con en una situación como la de recién. Estamos moviendo la oferta y la demanda. Se amplía la oferta, se amplía la demanda, por ejemplo. Y estamos viendo qué pasa si se amplía solo la demanda o si se amplía solo la oferta. Y en base a esos dos efectos desagregados podemos ver el efecto total, digamos, de una variación de la oferta y la demanda. Ante dudas de esto, vuelvan a ver la clase anterior porque ahora tenemos que seguir avanzando, lamentablemente, así que no podemos detenernos a explicarlo de vuelta. Pero sí les quiero dejar dicho que esto es, digamos, útil para cuando les dicen, bueno, supongamos que aumenta la inversión. ¿Qué sucede con la situación de equilibrio, por ejemplo? Y ahí tenemos que ver, bueno, si aumenta la inversión, va a pasar algo con la oferta y va a pasar algo con la demanda. Y ese algo con la oferta va a hacer que pase algo con los precios y que pase algo con las cantidades. Y este algo en la demanda que suceda va a hacer que pase algo con los precios y que pase algo con las cantidades.
Entonces lo que nos permite este análisis que estamos haciendo es sacar conclusiones de cómo se van a mover los precios y las cantidades en función de estos efectos. Digamos, yo moví la inversión, se me mueve la oferta y la demanda, y eso me mueve los precios y las cantidades de equilibrio. Esto puede ser que varía la inversión, que varía el gasto, que varía el consumo, etcétera, digamos. Cualquier variable se las puedo mover y ustedes me van a tener que decir qué pasa en el equilibrio, digamos, con esos movimientos. Pero bueno, dejando esto de lado, vamos a ir al tema de la clase de hoy. Que ahí lo estoy abriendo. La clase de hoy es mucho más... ahí va. Es como más... no sé, más dura, porque es puro cálculo, digamos. Al fin y al cabo lo tienen todo resuelto en la guía, en la resolución de los trabajos prácticos. Pero bueno, está bueno que tengan la explicación, digamos, más detallada de cómo se resuelve. Déjenme que les comparto el PDF y ya vamos a arrancar. Bueno, esto es oferta y demanda agregada, contabilidad nacional, parte práctica, digamos. Vamos a ver los prácticos que nos quedaron en el tintero de la clase pasada. Empezando por este punto, que es definir inflación y señalar cuáles son los indicadores más utilizados para su medición. Primero que nada, ahí tienen la bella definición de la inflación. Hay más que esta definición, digamos, no hay una sola definición, pero se pueden quedar con esta, es la mejorcita o la más práctica y la más corta, que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía en un lapso de tiempo. ¿Por qué hablamos de generalizado? Porque es un incremento en un buen número de precios de la economía, o sea, no es en un solo bien, sino que tiene que ser en varios bienes. Digamos, eso, por un lado, corta. Sostenido, porque no importan los efectos transitorios, digamos, uno puede decir, bueno, pero hay inflación todos los veranos, o mejor dicho, todos los inviernos con el precio de algunas verduras. ¿Por qué? Porque no está en estación, entonces no se producen, disminuye la oferta y como la demanda es la misma, aumenta el precio. Bueno, sí, pero son efectos, digamos, estacionales. No son sostenidos. Son de que ocurren en una estación y digamos, se cancelan a la otra estación. Por lo tanto, digamos, no cuentan para lo que es el cálculo de la inflación. Y en un lapso de tiempo hace referencia a, básicamente, la inflación es una variación de precios en un año, en un mes, y por lo tanto tenemos que definir ese lapso de tiempo. Cuando decimos, bueno, los precios están variando un 10% anual, es que entre el primer día del año y el último día del año variaron un 10% en total esos precios. Si lo definimos a un mes, bueno, esa variación probablemente sea menor, etcétera. Podemos calcular hasta la inflación diaria si queremos, pero sería bastante engorroso. Pero de vuelta, como es una variación, tenemos que calcularla entre un momento 0 y un momento 1, digamos. O un momento A, un momento B, un momento 1, un momento 2, no importa. Tenemos que calcularla en dos momentos, digamos. Para los que recuerden o no recuerden, o para ver si la casan, básicamente, la variación de un índice de precios es como nosotros medimos la inflación. O sea, nosotros medimos la inflación viendo cómo varía un cierto índice de precios. Variación porcentual del índice de precios. Ahí va. Si varía un 5% este índice, tenemos una inflación de un 5%. Si varía un 10% ese índice, tenemos una inflación de un 10%, etc. ¿Cómo hacemos entonces? Perdón. Y los indicadores más utilizados para su medición los vimos la clase pasada, son el índice de precio del consumidor, índice de precio mayorista y el índice de precio implícito. Esos tres, más que nada. Ahora, para el ejercicio B,
lo que tenemos es lo siguiente. Ciertos rubros, su participación en el gasto y un porcentaje de aumento que tuvo cada rubro, poner en el lapso de un año, no importa. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver cómo, digamos, estos aumentos que hay en los distintos rubros, digamos, repercuten en la inflación, o en la inflación de la canasta básica de las familias argentinas, mejor dicho. ¿Cómo hacemos esto? O digamos, ¿por qué yo tengo diferentes aumentos en precios de diferentes rubros? ¿Y por qué eso me va a impactar distinto en la inflación? Pasa lo siguiente. Piensen ustedes que, bueno, hay inflación en la economía. Me quedó el type equation here. Piensen ustedes que hay inflación en la economía, ¿no? Pero piensen que esa inflación, digamos, repercute como un aumento en el precio de la sal del, no sé, 300%, del 1000%. O sea, la sal valía 10 pesos del paquete, bueno, ahora vale 100 pesos del paquete. ¿Qué tanto? Digamos, ahí uno puede decir de buenas a primeras, bueno, los precios en la economía están aumentando un 1000%, es una locura. Bueno, sí, fantástico. Es una locura que la sal aumente un 1000%, pero ¿cómo repercute eso en el valor de su canasta de consumo? Y, digamos, poniéndonos a pensar, lo más probable es que no gastemos ni el 1% de nuestro ingreso en sal. Por lo tanto, si la sal aumenta un 1000%, nuestra canasta de consumo no va a aumentar mucho su valor. ¿Por qué? Porque es muy pequeña, digamos, la proporción de esa canasta que nosotros consumimos que dedicamos a sal. Distinto sería si tenemos un 1000% de aumento en el precio de, bueno, la vivienda es muy claro, servicios también, alimentos más básicos también se aumentan todos por igual, pero se aumentan rubros, digamos, que no consumimos tanto dentro de nuestra canasta, el impacto sobre nuestra canasta de consumo justamente no es tan pesado. Acá lo que queremos ver o lo que queremos ejemplificar con este ejercicio es cómo, digamos, esta canasta de consumo que estamos representando, que tiene vivienda, alimentos y vestimenta, con su participación relativa en la canasta, cómo, digamos, varía esta canasta como un todo frente a una variación diferenciada para cada uno de los rubros de la canasta. O sea, si yo gasto 30% de mi ingreso en vivienda y la vivienda aumenta un 5%, bueno, ¿cómo esto aporta a la inflación del periodo de mi canasta? Si yo gasto un 50% de mi ingreso en alimentos, bueno, ¿cómo impacta ese aumento en alimentos? Perdón, si yo gasto un 50% de mi ingreso en alimentos y estos aumentan un 7%, bueno, ¿cómo impacta eso en la inflación de mi canasta? Y si gasto un 20% de mi ingreso, o de mi canasta, mejor dicho, en vestimenta, y esta aumenta un 3%, ¿cómo impacta eso sobre la inflación, digamos, que yo percibo, o la inflación de mi canasta? Acá, de vuelta, lo que queremos ver es si las familias consumen una cierta canasta de bienes que tiene vivienda, alimento y vestimenta, y nosotros estamos viendo, bueno, ¿cuánto gastan en estos rubros? Estos rubros aumentan tanto, por ende, esta canasta aumenta tanto de precio. Lo que queremos ver, al fin y al cabo, es cómo impacta, digamos, esa inflación a las familias. Y en este caso sería, digamos, algo muy simple, que es el aporte a la inflación que tiene la inflación en viviendas, o a la inflación de la canasta que tiene la inflación en viviendas, es ese 0,3 representa el 30%, que es la participación en el gasto, por el 5% de aumento. Y esto me da 1,5%. O sea, la inflación sobre las viviendas, que es del 5%, o sobre el precio de la vivienda, que es del 5%, aporta un 1,5% de inflación
a mi canasta básica o a mi canasta de bienes. En los alimentos, que son un 50%, por ende, coeficiente 0,5, y que aumentan en un 7%, ese aumento del 7% en los alimentos significa un 3,5% de aumento en el valor de mi canasta. Y en el caso de la vestimenta, que es un 20% de mi canasta, si la vestimenta aumenta un 3% su precio, el impacto sobre el precio de mi canasta es de 0,6%. ¿Se entiende esto? De vuelta, lo que buscamos es ver en base a una canasta con ciertos bienes o ciertos rubros que tienen tal participación dentro de esa canasta, ¿qué pasa cuando aumentan de manera diferenciada los precios de los componentes de esa canasta, digamos? ¿Qué pasa con el valor total de mi canasta? De vuelta, si acá estuviera metida, por ejemplo, la sal, y yo digo que gasto un 1%, está bien, esto me va a dar 101, no importa. Yo digo que gasto un 1% y la sal aumenta un 1000%, no importa. ¿Cuánto es el porcentaje de aumento que ese aumento del 1000% en el precio de la sal repercute sobre, digamos, la inflación de mi canasta o sobre el aumento en el valor o en el precio de mi canasta? Bueno, tengo 0,1, tengo 1%, que es un coeficiente de 0,01, y esto lo multiplico por 1000, y esto me da igual a 10%. Sí, ya me equivoco. Sí, sí, o 1%. Estoy bastante quemado a esta altura. 10%, no, está bien. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el concepto, digamos, de lo que estamos planteando? Es 10, sí, genial. $0,3 representa un 30%. Si vos tenés 100 y lo multiplicás por 0,3, estás representando el 30% de ese 100. Si vos tenés el número que sea y lo multiplicás por 0,3, es el 30% de ese número que tengas. O sea, X por ejemplo, 0,45 es el 45% de X, ¿no? Esto lo vimos en las primeras clases. Estaría bueno que lo sepan manejar porque les simplifica la vida. No solo para la materia, sino porque es útil, porque sí, digamos. Calcular porcentajes rápido con esto. Bueno. Sumando, por último, los porcentajes de aumento que representan, sumando los porcentajes o los aportes a la inflación de mi canasta que tiene cada uno de los rubros, lo que yo saco es la inflación de mi canasta o el aumento del valor de mi canasta. Si yo tengo 1,5 más 3,5 más 0,6, me da que mi canasta aumenta un 5,6%. Ahora, este ejercicio básicamente nos dice, bueno, teniendo un salario nominal de 6.000, lo que tenemos que hacer es ver o calcular, mejor dicho, cuánto es el salario real para los distintos meses del 2006. ¿No? Y ahí lo que vamos a hacer, en realidad esto ya lo hicimos,
Pero bueno, lo hicimos de manera distinta y entiendo que se puedan confundir, pero es exactamente lo mismo que hacemos cuando calculamos PBI real. O sea, en vez de hablar de PBI real y PBI nominal, hablamos de salario real y salario nominal. Pero digamos, el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, fíjense, yo quiero calcular el salario real para un mes, vamos a decir para enero, y nos fijamos, bueno, vamos a ver los índices de precios para el año. Tenemos que en enero es un 100%, enero es el año base, febrero 100,6, marzo 102, abril 103, mayo 104, junio 105, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a calcular el salario real para los distintos meses y lo que hacemos es deflactar el salario nominal. Yo sé que el salario nominal es de 6.000 para todo el periodo. Bueno, entonces calculo el salario real para el mes de, acá me faltó enero, y esto es igual a el salario nominal para el mes de enero sobre el índice de precios para el mes de enero por 100. 6.000 dividido 100 por 100 es 6.000. Lo cual tiene sentido. Sí, ¿por qué? Porque si estoy tomando enero, miren acá arriba, como el mes de referencia, porque ahí mi índice de precio es 100, tiene sentido que en el mes de referencia el salario nominal sea igual al real. Porque después lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cuánto es el salario real en pesos de enero, básicamente? No está calculado para todos los meses porque es siempre lo mismo, digamos, lo que hacemos, por ejemplo, en marzo. Me falta escribir acá marzo. Para calcular el salario real de marzo, tomamos el salario nominal de marzo y dividimos por el IPC para marzo. Multiplicamos por 100 y nos da 6.000 sobre 102 por 100, igual a 5.882,35. Sí, Ignacio, todo esto está en el trabajo práctico que tienen subido en el audio. No sé qué punto es porque justo borré esa parte, pero sí, es una parte del trabajo práctico. Si lo queremos calcular, de vuelta, salario real para junio, tenemos que hacer lo mismo que ya venimos haciendo, que espero que con estos ejemplos ya se termine de entender. Tomamos el salario nominal para junio y dividimos por el índice de precios para junio. Esto nos da 6.000 sobre 105 por 100, 5.714,18. ¿Y esto qué es? Es el salario real para junio en pesos de enero. ¿Entiende? ¿Por qué digo en pesos de enero? Porque enero es el año base del índice de precios. Fíjense que en enero el IPC es 100, por ende enero es el año base, y lo que hacemos es medir en los precios de enero cuánto es el salario para los otros meses, básicamente. O en el valor del dinero en enero, cuánto es el salario para los otros meses. Vamos a ver una cosita más con esto, que es el ejercicio B y después una, digamos, conclusión rápida, lógica que pueden sacar de estos cuadritos y de estos ejercicios, que es, por ejemplo, si yo aumento el salario nominal un 10%, al fin de este periodo, o sea, finalizando junio, ¿yo voy a estar mejor o peor como trabajador? Bueno, se puede hacer el cálculo muy fácilmente. Tenemos salario nominal, que es igual a 6.000 por ese aumento del 10%, que es 1,1. Tenemos 6.600, ¿no? Ese es mi salario nominal con el aumento del 10%. Y lo que hacemos básicamente es ver, bueno, ya que tenemos que enero es el año base, febrero tiene una inflación del 0,6%, o sea, menos del 1%, en marzo tenemos una inflación del 2%,
en abril del 3%, siempre respecto de enero, ¿no? En mayo del 4% y en junio del 5%. Bueno, vamos al peor de los casos. Supongamos que estamos a fines de junio, que la inflación acumulada entre enero y junio es del 5%, y veamos si yo estoy mejor o peor ahora que tengo el aumento en el salario nominal. Bueno, ¿qué hacemos? Básicamente lo que vamos a hacer es calcular el salario real para el mes de junio con el aumento ese que nos dieron. Y ahí nos fijamos, bueno, salario real para ese mes es igual al salario nominal de junio, acá va a tener el aumento incluido, sobre el IPC de junio, por 100, ¿no? 6.600 sobre el IPC de junio por 100. Y me da 6.285,70 y algo. No llevo a ver el último número. 71. O sea, ¿estoy mejor o peor que en la situación pasada? Claramente, si mi salario real es mayor, es que estoy mejor. ¿Y cómo puedo hacer yo para ver esto, digamos, de manera más intuitiva y más rápida quizás? Y para eso tiene el ejemplo este que está acá abajo. Vamos a hacer una suposición muy simple, o un ejemplito, un modelito muy simple, en el que decimos, bueno, y esto frénenme si no se entiende, digamos, porque es importante y es bastante útil. Si yo tengo 100 pesos y un pan sale 100 pesos, supónganse en el día de hoy, ¿no? Y tengo que los precios para mañana variaron un 5% y mi salario varió un 10%. O sea, aumentan los precios un 5% y mi salario aumenta un 10%, que es una situación parecida a la que estamos viendo acá. Si mi salario aumenta un 10%, voy a tener 110 pesos. Y si los precios aumentan un 5%, el pan, que antes salía 100, va a salir 105. Y yo en esta situación de ahora, con ese aumento en los precios y este aumento en mi salario, ¿estoy mejor o peor que antes? Exactamente, va a estar mejor, ¿por qué? Porque ahora te sobra. ¿Cuánto te sobra? 5. 5 pesos o 5% de tu ingreso. ¿Cómo hago para ver de manera muy rápida si voy a estar mejor o peor? Fíjense lo siguiente, si yo varío los precios en un 10% y varío el salario en un 10%, yo al terminar el periodo voy a estar igual. ¿Por qué? Porque tanto los precios como mi salario nominal variaron lo mismo. Por ende, mi salario real no va a variar. Si quieren, fíjense después, hagan variar hagan el ejemplo, tomen un salario nominal, el que ustedes quieran, varíenlo por una cantidad y después varíen el índice de precios por la misma cantidad, siempre hablando del porcentaje, ¿no? Y van a ver que el salario real es el mismo para los dos periodos. Por lo tanto, sin hacer ninguna cuenta y de manera muy rápida, yo puedo ver si tengo una variación en el salario nominal mayor a la variación en los precios, voy a estar en términos de salario real mejor. ¿Por qué? Porque la variación en mi salario nominal es mayor a la variación en los precios. Y viceversa, si yo tengo una variación en los precios mayor a la variación en el salario nominal, yo voy a tener que al fin y al cabo el salario real es menor. ¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, no se imaginan lo importante que es esto. Y lo primero con lo que lo pueden asociar es con las discusiones paritarias que hay, ahí lo repito, Mica, con las discusiones paritarias que hay todos los años, digamos. ¿Qué se hace? A principio de año se discute, bueno, la inflación proyectada es de tanto, el gobierno dice una cosa, los trabajadores dicen otra, y se empiezan ahí a negociar básicamente en base a cuánto va a ser la inflación del año. ¿Y por qué es importante eso? Porque si supónganse que los sindicatos dicen, bueno, la inflación va a ser del 20, así que queremos un aumento de salarios del 20, para no perder salario real, ¿no? Bueno, queremos un aumento de salarios del 20,
y el gobierno dice, bueno, fantástico, le damos el aumento de salario del 20%, y después la inflación es del 40%, los trabajadores pierden salario real. ¿Por qué? Porque solo aumentaron 20% su ingreso, su salario nominal, y la inflación aumentó un 40%. Por lo tanto, digamos, su salario real estaría disminuyendo por la diferencia entre esos dos, o sea, un 20%. Si es al revés, y si dicen, bueno, queremos un aumento del 20%, aumenta su salario nominal un 20% y después la inflación solo es del 10%, van a tener, digamos, una ganancia de salario real del 10%. ¿Se entiende esto? La variación en el salario real va a ser la variación en el salario nominal menos la variación en los precios. Y se los dejo acá anotado nuevamente. La variación porcentual, mejor dicho, en el salario real es igual a la variación porcentual en el salario nominal menos la variación porcentual en los precios. ¿Qué me dice esta cuentita? Lo mismo que estamos hablando, que estoy hablando ahora, que básicamente es, si esto es más grande que esto es negativo, o sea, cae mi salario real. Si la variación en el salario nominal es mayor a la variación en los precios, la variación en el salario real es mayor. Sí, el tema es que vos nunca sabes si te viene una hiper. Y si te viene una hiper, todo el mundo va a terminar perdiendo porque no hay manera de ajustar tan rápido los salarios. De ningún. Salvo que cobres en dólares, te va a caer, básicamente, una hiperinflación. ¿Se entiende esto? ¿Van más o menos ahí siguiendo lo que vamos hablando? Bueno, les doy un segundo de descanso cerebral mientras busco un mate. Ahí vengo, pues se me está resecando la garganta.
Bueno, continuamos. Ahora se viene lo más pesadito, pero no queda mucho, así que pánquenla un poquito. Bárbara, no entendí para qué esa fórmula. Calcular el salario real. Sí, digamos, ustedes tienen dos maneras de calcular el salario real. Digamos como con... Perdón. Tienen dos maneras de calcular el salario real, si están habiendo variaciones en la economía. Pueden calcular la variación del salario real y después hacen el salario real anterior con el efecto de la variación y ahí se fijan el nuevo salario real. O lo que pueden hacer es esta cuentita que hicimos acá, arriba, y eso también les va a dar, digamos, salario real, meten las variaciones ahí adentro, salario real, momento 2. Básicamente lo que estamos buscando acá es qué pasa si tenemos... Da aproximadamente lo mismo, no es exactamente matemáticamente lo mismo, pero es aproximadamente lo mismo. Políticas económicas, bueno, ya algo estuvimos hablando, digamos, cuánto se negocia una paritaria es una política económica, por ejemplo, ¿no? Pero en casos puntuales estuvimos hablando al principio de la clase y en la clase pasada de los efectos de políticas económicas o de shocks, mejor dicho. Si les interesa que les explique algo sobre alguna política económica que les parezca interesante o algo, lo dejamos para el resto al final de la clase y ahí discutimos un poco si quieren. Pero políticas económicas puntuales, creo que no, en este práctico no vemos, o por lo menos en esta parte que nos quedó de dar no vemos. Tipo, no vemos el efecto de una política de tal estilo sobre... Eso no lo vemos hasta, creo que la unidad que viene. No sé si entra o no en el parcelito, no tengo ni idea, me imagino que algo de esto entra, pero eso, ustedes van al parcelito ahí en el AU y les aparecen los temas que entran. Yo no estoy al tanto porque eso los maneja Eduardo más que nada, él define, digamos, qué parcelito hay, cuáles no. Y Jean, mandé un mensaje al grupo, creo que es el 8, si no me equivoco. No, 8 es para Bransen, usted lo tiene el 6. Fíjense después, igual, lo mandé al grupo. Esperen, no nos vayamos de tema con las preguntas porque estamos hablando de los temas de la clase. A lo último de la clase, si quieren, se fuman toda la clase y después les respondo las preguntas que no tengan que ver con la clase puntualmente. ¿Tenéis preguntas? ¿En el parcial nos van a pedir el modo de cálculo o podemos calcularlo como queramos? Buena pregunta, Denis. ¿Cuál es el tema? Si yo les digo, bueno, el salario nominal era de tanto y ahora es de tanto, y el IPC era de tanto y ahora es de tanto, digamos, te doy el valor en los dos momentos, en el momento 1 y en el momento 2, la manera más fácil de calcularlo es con esto. ¿Por qué? Porque tenés salario nominal y el índice de precio, digamos, los valores. No tenés la variación. Por lo tanto, lo más fácil, si tenés los dos valores, tipo el valor del salario nominal en el momento 2 y el valor del índice de precio en el momento 2, lo más fácil es calcular esto y decir, bueno, ahora el salario real es de tanto. Pero si yo te digo, bueno, suponete que tenés una inflación de tanto y un aumento del salario nominal de tanto, ¿cuánto varía el salario real? Bueno, ahí como tenés variaciones en vez del último valor, sino que te digo, varía un 10%, varía un 5%, ahí es más fácil utilizar esta formulita que tienen acá abajo. De vuelta, si yo le digo, bueno, el salario nominal varía tanto y la inflación varía tanto, también pueden calcular de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen un valor de salario nominal previo, le aplican la variación y sacan el nuevo salario nominal, y tienen un índice de precios, le aplican la variación y sacan el nuevo índice de precios, y ahí pueden de vuelta calcular el valor puntual del salario real, pero quizás es más rápido de esta manera de acá abajo. Decir, bueno, si varía tanto el salario nominal y le resto tanto que es el aumento de precio por la inflación, el salario real va a variar aproximadamente este porcentaje. Depende siempre de la información que tengan, qué manera es más fácil.
Al fin y al cabo, las dos maneras son prácticamente iguales. No les garantizo que den lo mismo porque creo que en este ejercicio, si lo calculan, en este de acá arriba no, pero creo que si ya son números más finos o números más grandes que pueden arrastrar un error más finito, puede llegar a dar distinto. Pero aproximadamente son iguales y si las usan cualquiera de las dos maneras va a estar bien, no se preocupen por eso. Digamos, yo me voy a encargar de que si se corrige por sistema estén contempladas las dos opciones, así que no se preocupen. Capaz le da marginalmente distinto, digamos, muy poco puede ser la diferencia. Sí, no se preocupen que eso yo lo voy a tener en cuenta, digamos. Sé que no son exactamente iguales, son aproximaciones. La exacta, perfecta, es la de acá arriba, digamos. La de abajo es más que nada una aproximación para ver variación, pero cualquiera de las dos de vuelta la pueden usar porque son los dos métodos prácticamente análogos. Bueno, por último. No, último no, nos quedan dos ejercicios, este y uno más. Vamos a ver, en este caso, en base a una serie de datos, digamos, de transacciones entre sectores. Básicamente vamos a confeccionar lo que son las cuentas del sector familias y de las empresas. Y vamos a ver cuánto es el PBI por los tres métodos que vimos la clase pasada. Fíjense que acá ya tienen hechas las cuentas. En el práctico no les aparece, así que esto es como una gran ayuda. Familias, empresa A, empresa B, empresa C, tienen debe y haber. Están cursando conta, me imagino, así que algo se tienen que... O sea, la van a tener inclusive más clara que yo en este tema. Yo no me acuerdo absolutamente nada. Pero me acordé lo suficiente para resolver el práctico. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, interpretar ahora una serie de situaciones que se van a dar, registrarlas dentro de las cuentas de la empresa y sector familia, y después ver cómo podemos calcular el PBI por los tres métodos utilizando la información que vamos a tener, digamos, registrada en las cuentas del sector familias y de las empresas. Primer caso, tenemos una compra por parte de la empresa A a B de materias primas por 100, acá. Y una compra de la empresa a C de vuelta a materias primas por 150. 150. Y acá tenemos registrado en la empresa B y en la empresa C como ventas. No voy a explicar mucho de esto porque esto es conta y me niego a explicar conta, pero la empresa B está vendiendo, resultado positivo, va en el haber. La empresa C está vendiendo, resultado positivo, va en el haber. La empresa A está comprando, aumentan sus activos en el debe. Siguiente. A, empresa A, durante el proceso de producción paga sueldos por 50, rentas por 5 e intereses 7. La empresa A paga esto que son retribuciones a factores productivos que van a parar a las familias, ¿no? Para la empresa A es un resultado negativo, va en el debe, para la empresa familia. Para las familias es un resultado positivo, va en el haber. .3, empresa A obtiene beneficios que distribuye íntegramente por 20, B distribuye beneficios por 50 y C distribuye beneficios por 40. Empresa C, resultado negativo, está distribuyendo beneficios, 40 van a parar a las familias. Empresa B, 50 van a parar a las familias. Empresa A, 20 de vuelta van a parar a las familias.
Si a alguien no le queda claro alguno de estos pasos, fréneme, porque, digamos, yo si no me preguntan nada, avanzo como si se estuviera entendiendo. ¿Ok? Beneficios que distribuye son, sería los llamados beneficios empresarios, digamos. Vos sos propietario de una empresa, obtenés, claro, dividendos, beneficios. Y esos beneficios, esos dividendos pueden ser distribuidos a las familias, o sea, se reparten, o pueden ser reinvertidos en la empresa. Son las ganancias de la empresa, básicamente. Seguimos. 4.4. Las familias compran bienes de consumo a la empresa A por 152. Esto va en el debe de las familias, están comprando bienes para consumirlos. La empresa A los está vendiendo, 152. La empresa B está vendiendo por 125. Y la empresa C está vendiendo por 95. Acá, y esto es importante, suponiendo que las familias no compran otros bienes de consumo, sino que esto es todo lo que se compra en bienes de consumo en la economía, suponiendo que no hay gobierno, suponiendo que no hay ahorro y por lo tanto no hay inversión, y suponiendo que no hay un sector externo, que no lo hay porque hay familias y empresas nada más en la economía, acá ya se podría calcular el PBI con uno de los métodos. ¿Y con qué método yo podría calcular a esta altura, con esta información que tiene en la tabla, el PBI? ¿Con qué método? A ver si alguien la saca. Pache es un índice de precios que. Jean dice ingresos. No, tenés retribución a factores productivos, sí, pero faltaría info. Por el método del gasto, bien Romina y bien Florencia. De vuelta, quizás no escucharon la primera parte. Si yo digo que no hay más compras de bienes de consumo que las que les dice este inciso, que ya están puestas acá, o sea, esto es todo lo que se compra en términos de bienes de consumo, o todo lo que se gasta en términos de bienes de consumo, no hay inversión, no hay gobierno y no hay sector externo. ¿Puedo yo calcular el PBI en este caso? Sí, porque yo sé que el PBI por el método del gasto va a ser igual a, les dije, inversión no hay, gobierno no hay, y sector externo, X menos M, no hay. Por lo tanto, solo consumo. Y si tengo estas ventas de bienes de consumo, sé que todo lo que se venda se va a ser consumido. Este va a ser el PBI de mi economía. ¿No? Bien, a las que lo sacaron. Muy bien, la verdad. Pero esta es la lógica del ejercicio, digamos. Ir viendo, en base a los datos que me va dando el ejercicio, cómo se calcula el PBI por los distintos métodos. Ya sacamos uno, que es mediante el método del gasto, viendo el consumo de las familias. Vamos a seguir avanzando y a lo último vemos los otros dos métodos. Bueno, 4.5, empresa B vende a C bienes intermedios por 150. Empresa B vende a C por 150 y a su vez compra 80 a la empresa A y 120 a la empresa C, ¿no?
Las empresas B y C pagan sueldos por 100 y 60, que van a parar acá. Pagan rentas por 10 y 5, o sea, retribución a factor productivo tierra. Y intereses, retribución a factor productivo capital, por 15 y 10. ¿No? Para las empresas es un resultado negativo, para las familias es un resultado positivo. Tenemos que A vende a C por 100 y ahí se terminó el ejemplo. Con esta información, ahora vamos a buscar calcular el PBI por los otros dos métodos. Nos faltan un par de, digamos, un poco de info más, que son los supuestos detrás de este ejercicio, que es que todas las empresas utilizan íntegramente los bienes comprados durante el proceso de producción, o sea, no se estoquean en bienes intermedios. Cada empresa vende todo lo que produce, o sea, no produce y se lo guarda como stock, o sea, no hay inversión y no hay depreciación del equipo de capital, por lo tanto, no hay inversión, pero tampoco hay depreciación, entonces inversión bruta es igual a la inversión neta, pero las dos son igual a cero. Y las familias gastan todo su ingreso, o sea, no hay ahorro tampoco. Y ahora, después, con estos supuestos y la info de estas tablas, vamos a calcular el PBI por los tres métodos. Primero el método del gasto, que es el que acabamos de ver. Sumamos estas tres cosas, que son las compras de bienes de consumo por parte de las familias. Las familias consumen todo su ingreso, así que sabemos que no les queda nada, no hay ahorro. Estas ventas de bienes de consumo que se consumen en su totalidad son iguales a el PBI, que nos da 327. El método del ingreso también es bastante fácil, digamos, bastante directo. Lo que tenemos que hacer es ver cuánto ganan las familias en forma de retribución a factores productivos. Y eso es... Perdón, Bárbara, ¿en dónde te quedaste? En la anterior. Pasa que este ya lo habíamos visto, por eso le mandé nomás. El método del gasto es básicamente, si sabemos que, porque ya lo vimos, por eso avancé rápido, si inversión es igual a cero, o sea, no hay inversión, si tampoco hay gobierno, y si la economía es cerrada, o sea, no hay exportaciones y no hay importaciones, yo sé que el PBI por el método del gasto va a ser igual a el único componente que queda, que es el consumo. Y si estas de acá a la izquierda son todas las ventas de bienes de consumo, sumo las ventas de bienes de consumo y voy a saber el PBI de mi economía. ¿Por qué? Porque sé que es lo único que hay, el único componente del gasto agregado en la economía es el consumo. Por ende, sumo el consumo de las familias y me da el PBI por el método del gasto. Para el método del ingreso es bastante, de vuelta, simple lo que vamos a hacer. Básicamente es, bueno, es una partida doble, así que tiene que estar igualado de los dos lados, tanto para las familias como para las empresas. Entonces, si yo tengo que esto es todo lo que están consumiendo las familias, todo lo que están comprando las familias, estas tienen que ser sus fuentes de financiación. Lo mismo si vamos a cada uno de los incisos y lo anotamos por separado, digamos, lo que vamos a ver es que todos estos valores que tienen en el haber las familias son ingresos por retribución a factores productivos. O sea, son salarios, son beneficios, son rentas
y son intereses. Todo eso, que es una masa de retribución a factores productivos, va al haber de las familias y son las fuentes, digamos, de financiamiento con las que financian todo el gasto en consumo que hacen. Por lo tanto, para saber el PBI por el método del ingreso, sumo todas esas fuentes de financiamiento de las familias, todas esas retribuciones a factores productivos, y lo que obtengo de vuelta es el PBI ahora por el método del ingreso. Que me da, si quieren hacer la cuenta, si no ya la tienen hecha acá, sumando todo 327. No debería andar distinto. Puede ser que yo me haya confundido en alguna. ¿Calculaste alguna? O puede ser que si agregamos las empresas den como el conjunto de las empresas de igual. A ver, voy a hacer el cálculo a ver si dónde carajo es que me confundí. Pero puede ser que yo me haya confundido. Tenemos. No, la empresa A da igual. Da lo mismo. Me haces desconfiar de mi matemática, Nacho. Todo mal. Nazareno, mejor dicho. Bueno. No, deberían dar igual todas. Que yo admito, me puedo confundir, así que está bien que chequeen, pero me parece que en este caso dan todo iguales, porque si no me darían después mal los resultados y la verdad que dan bien. Pero bueno, método del ingreso es esto que les estaba diciendo, es la retribución a factores productivos para cada una de las familias. O sea, lo que reciben como retribución a factores productivos. Lo mismo pueden calcular viendo cuánto pagan las empresas, digamos, como retribución a factores productivos, que básicamente dicen, bueno, 50 acá, 5 acá, 7 acá y 20. Si van a la empresa B, tienen 50, que creo que son estos de acá, 40 en la empresa C, 100 de dividendos acá, 60 acá, 10 acá, 5 acá, 15 acá, 10 acá, y estos 20, 7, 5 y 50 son 20, 7, 5 y 50 de la empresa A. O sea, lo mismo que las empresas pagan es lo que las familias reciben. Así que si lo van a ver en cualquiera de los dos balances van a encontrar lo mismo, digamos. Es más fácil ver en las familias porque las familias solamente reciben retribución a factores productivos, por lo tanto todo lo que reciban las familias, que es toda esa retribución a factores productivos, saben que es igual al ingreso bruto de la economía. Nos queda el último método, que es el método del valor agregado, que este es un poquito más complejo. ¿Por qué? Pues lo que tienen que hacer básicamente es ver cuánto vende la empresa A, la empresa B y la empresa C en su totalidad, o sea, cuánto es el total de las ventas de esa empresa, que si recuerdan, cada empresa vende todo lo que produce, uno de los supuestos que pusimos, por lo tanto, las ventas de las empresas van a ser igual a su producción, o sea, las ventas de todas las empresas van a ser igual al valor bruto de la producción de esta economía. Y a eso, para sacar el valor agregado, yo le tengo que restar los bienes intermedios. O sea, los bienes que se utilizan para fabricar otros bienes. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, esos bienes son todos los bienes intermedios que compran las empresas. O sea, lo que A le compra a B y a C, lo que B le compra a y a C, y lo que C le compra a y a B. Sí, la materia prima sería. No siempre es materia prima. Materia prima se dice cuando no está elaborada, digamos, muchas veces. Es mejor hablar de bienes intermedios. Porque vos no dirías que, por ejemplo,
no sé, un microprocesador es una materia prima. Suena como raro, digamos. Pero un microprocesador al fin y al cabo puede ser un bien intermedio para la producción de un celular, de una notebook, de una computadora de escritorio, lo que sea. Por eso normalmente se habla de bienes intermedios. Materia prima es cuando es un bien no procesado prácticamente. Igual no está mal decirlo, ¿no? Pero es como que suena más raro. Entonces, de vuelta, lo que hacemos es tomar el valor total de la producción de cada una de las empresas y restarle los bienes intermedios que utilizan para su producción, que básicamente es todo lo que está en verde en la columna del debe de las empresas. Esas son las compras a las otras empresas. Por lo tanto, calculamos el valor agregado de la empresa A, que es el valor bruto de su producción, o sea, valor bruto de la producción de la empresa A, menos esto que es bienes intermedios que utiliza la empresa A. Lo mismo para la empresa B y lo mismo para la empresa C. Y eso nos da como resultado el valor agregado de A, el valor agregado de B y el valor agregado de C. ¿Y qué es el valor agregado de cada una de las empresas? Básicamente lo que agregan al valor total o al valor agregado de la economía en su totalidad o al valor, digamos, de los bienes finales que se venden en la economía. O sea, de vuelta, otra manera de calcular lo mismo, estamos viendo cuánto aporta cada empresa al PBI de la economía. Y eso lo tiene ahí arriba, sumamos los tres valores agregados de cada una de las empresas y nos da el valor agregado de la economía en su totalidad, que básicamente es el valor de los bienes y servicios finales producidos por las empresas A, B y C. ¿Se entiende hasta ahí? ¿De dónde salió el 250? ¿Qué 250? Si decís este 250 de acá, es la suma de esto de acá. Este 332 de acá es la suma de todo esto de acá. De vuelta, lo que hacemos es decir, esto, que es todas las ventas de las empresas, por uno de los supuestos que hicimos, sabemos que todas las ventas de las empresas serían toda su producción, y que lo de la izquierda, que son 100 y 150, son las compras intermedias que hace la empresa. Podemos sacar, digamos, si restamos a todas las ventas, a toda la producción de la empresa, le restamos lo que usó para producir, o sea, las compras, nos da el valor agregado de la empresa. Sumamos los tres valores agregados para cada una de las empresas y tenemos el valor agregado total de la economía. Claro, resumiendo, Nacho sería, o Nazareno sería ventas menos compras. No es tan simple, pero en este caso sería así porque estamos poniendo el supuesto de que todo lo que compra la empresa a otras empresas lo usa para producir, no se guarda nada. Y porque tenemos el supuesto también de que todo lo que vende es igual a todo lo que produjo. Con esos dos supuestos vos podés decir, bueno, entonces al fin y al cabo es ventas menos compras. Sí, pero porque pusiste esos dos supuestos antes. Si se guarda, vos no tenés que ver las compras, sino tenés que ver los bienes intermedios que utilizó para producir eso que está, digamos,
produciendo al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Si yo tengo que la empresa, esta pregunta es bastante buena, vamos a borrar acá rapidito para que lo vean. Si yo tengo que... No, ya pasamos a otra cosa. Fuck. Ahí va. Nazareno pregunta, ¿qué sucede si la empresa se guarda? Y vamos a ver las dos cuestiones, si se guarda, por un lado, bienes intermedios para usar en otro momento, para producir, o si se guarda bienes finales que no vende. Bueno, si se guarda bienes intermedios, lo que va a pasar es lo siguiente, está comprando, vamos a suponer, por 100, y está utilizando como bien intermedio para otros bienes nada más que 50. Entonces le estarían sobrando 50. Y si esos 50 pasan de acá al periodo que viene, digamos, no los utiliza, tiene que registrarlos de alguna manera. ¿Y cómo los va a registrar? Inversión. Es una inversión en existencias, al fin y al cabo. Te estás estoqueando de insumos para producir en el periodo siguiente. Entonces, al fin y al cabo, es una inversión variable. Y si vos decís, bueno, el valor bruto de tu producción, o mejor dicho, producís bienes por 100, pero solo vendés 50, es lo mismo. Esos otros 50 que te quedan, estás produciendo bienes por 100 y te quedan 50. Esos otros 50 que te quedan, básicamente, son inversión, de vuelta, inversión en existencias. En un caso es inversión en existencias de, digamos, materia prima para vos producir después con eso. Y en el otro caso es inversión en stocks de bienes finales que vos utilizás después para vender. Pero al fin y al cabo es lo mismo, los dos son inversión variable en stocks. En un caso es de vuelta de materias primas y en el otro caso, o de materia prima, bienes intermedios, insumos, lo que sea, y en el otro caso es inversión en stock de bienes finales. Pero los dos son inversión variable. ¿Se entiende, Nazareno? Exactamente, inversión es un componente del gasto. Entonces van al método del gasto. Y en los otros métodos no los registra de esa manera. Queda registrado de otra forma, digamos. Quizás se te complique un poco más. No me parece, no te afectaría el resto de los métodos. Así que no te hagas mucho problema. Ahora vamos a ver igual un ejemplo en el cual hay distintos efectos, digamos, y está todo más desagregado, vemos que va qué método. Ahora lo vemos un poquito mejor. En los otros métodos ponen el ingreso no te molesta porque vos lo que mirás es retribución a factores productivos. Entonces, digamos, no importa que haya bienes intermedio dando vuelta, vos lo que vas a ver es la retribución a las personas, digamos. Sí te puede joder en ese caso que haya beneficios que las empresas se queden. Y si no, eso no se contabiliza, estarías contabilizando mal el ingreso. Bueno, pasamos al último ejercicio para ver algunas de las cosas que plantea Nazareno acá. Tenemos el siguiente cuadrito, que son una serie, digamos, de conceptos con un valor que acompaña. Y tenemos que, nuevamente, calcular el PBI por el método del ingreso, del gasto, y este que dice PBI sería el método del valor agregado. Págame un segundito. Método del gasto es lo primero que vamos a hacer porque es quizás el más fácil de todos, porque como ven acá, el gasto bruto interno es consumo más inversión,
más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Y muchas veces esos conceptos, o por lo menos en este ejemplo, los tenemos con esos nombres. Por ejemplo, venta de bienes de consumo a las familias es consumo, 180. Sueldos del gobierno pagados a las familias es gasto del gobierno, o sea, es esta G, por ende va al método del gasto. Saldo de la balanza comercial, X menos M, va al método del gasto. Compra de bienes de capital y variación en existencia, sabemos que son los dos componentes de la inversión, por lo tanto van al método del gasto. Este me faltó ponerlo acá. Este normalmente, junto con el método del valor agregado, cuando tienen estos ejercicios de este estilo, suelen ser los métodos más fáciles porque tienen pocos componentes. En este caso es muy simple. Si hablamos de venta de bienes de consumo, sabemos que eso es consumo. Si hablamos de compra de bienes de capital, eso es inversión. Y variación de existencias también es inversión, como acabamos de ver. Saldo de la balanza comercial, más que claro, componente del gasto. Y quizás los sueldos del gobierno pagados a las familias son lo más complejo, pero si el gobierno no hace ningún otro gasto, ni aparece compra de bienes por parte del gobierno o inversión por parte del gobierno, sabemos que lo único que hace el gobierno es pagar un sueldo a las familias. Y que eso es, digamos, el componente del gasto. Entonces sumo estos tres componentes y me va a dar el PBI calculado por el método del gasto. Sí, Jean. Sí, las transferencias no se contabilizan. O sea que, por ejemplo, jubilaciones y pensiones no va, es una transferencia. Aportes patronales, si no me equivoco, tampoco. O eso puede ser que sí. Jubilaciones y pensiones no va. ¿Y qué más? Me parece que no hay ninguna otra transferencia. Creo que los jubilatorios personales tampoco van. Pero los sueldos del gobierno a la familia sí, porque es parte del gasto del gobierno. Lo que es transferencia, lo que es cobrado un impuesto y es utilizarlo para una transferencia de familias, no va porque se netea. Porque es una transferencia sin ninguna, digamos. Planes sociales tampoco, no, serían transferencias también. Sueldo sí va porque, digamos, como que traen aparejado, digamos, lo que sería un trabajo en una fábrica, por ejemplo, del Estado o en alguna empresa del Estado, o la retribución por algún servicio al Estado. Digamos, está habiendo una generación de valor que contrapesa ese sueldo pagado. No es una mera transferencia de recursos, sino que tiene atrás, digamos, una generación de o un bien o un servicio. Ah, jodeme que salta del 1 al 3. Me quedó re bien la filmina. Bueno, la puta madre. Bueno, olvídense del medio, por lo pronto. Vean el verde de la izquierda. Este, método del PBI. También es bastante simple, porque lo que hacemos es decir, bueno, sabemos que el valor agregado bruto de la economía o valor bruto interno de la economía, cualquiera de las siglas son más o menos iguales, es el valor bruto de la producción menos bienes intermedios. Valor de la producción de las empresas, 580. Valor de los insumos utilizados, 330. ¿Por qué está esto acá también?
básicamente porque se entiende, digamos, que los sueldos del gobierno son una suerte de pago por alguna producción de bienes intermedios en empresas del Estado. Entonces, digamos, lo que nosotros entenderíamos como la producción total de las empresas del Estado lo podemos ver en forma de el sueldo que se paga a las familias por esa labor en el Estado, digamos. Es un poco agarrado de los pelos esto, pero sépanlo, digamos, siempre que vean sueldos de gobierno pagados a las familias, de entrada sépanlo que van a ir en los 3 métodos. De vuelta, quizás esto es un poco choto decírselo de esta manera, pero estos ejercicios de este estilo muchas veces es aprenderse de memoria dónde va cada concepto, y la lógica a veces en algunas partes se puede aplicar mejor y en otros cuesta un poco más. En este caso es medio complejo, pero tiene una lógica de fondo, sí, no espero que la sepan. Así que acá, lamentablemente, si se toma algo de esto, no queda otra que saberlo de memoria. Pero de vuelta, suma ahí porque sería básicamente, se tomaría como la producción de las empresas estatales, como el valor de la producción de las empresas estatales. Y el 300 verde es el PBI medido por el método del valor agregado. Fíjense que si suman todos los cosos amarillos, le da 300 amarillos. Si suman todo lo verde y le restan el valor de los insumos, le da 300. Y ahora vamos a ir al último de todos, que es el método del ingreso. Ahora vamos a ver por qué sucede eso. Nazareno. Bueno, descartando estos dos métodos, nos van a quedar un par de conceptos que obviamente la gran mayoría va a ir para el método del ingreso. Por ejemplo, intereses a las familias. De entrada tiene que saber que eso es método del ingreso, es una retribución a factores productivos. Intereses al resto del mundo son intereses por factores productivos en Argentina que se pagan a gente que no vive en Argentina. Lo tenemos que sumar porque es una retribución a un factor productivo que está en el país, aunque es propiedad de gente de afuera, pero suma al PBI, por lo tanto se suma. Impuestos indirectos netos de subsidios, esto ahora lo vamos a tratar. Beneficios no distribuidos, son beneficios que generan las empresas, pero que no distribuyen a las familias, pero son parte del ingreso, digamos. Podrían distribuirse o podrían ir a la reinversión en las empresas, pero de vuelta, son parte, digamos, de los beneficios que tienen las familias, o de una retribución, digamos, al factor productivo empresario. Son beneficios, al fin y al cabo. Beneficios del resto del mundo, no, porque estamos hablando de Producto Bruto interno, no nacional, interno. Si hablamos de interno es de, digamos, factores productivos situados en el país. Por lo tanto, un beneficio del resto del mundo sería un beneficio de una empresa argentina que está en otra parte. No lo sumamos, no va a nuestro PBI. Lo mismo con los intereses del resto del mundo. Son intereses por tener bienes de capital. Tener bienes de capital en otra parte del mundo, no en el país. Por lo tanto, no suman al PBI. Los impuestos sobre las utilidades, esto también, ahora vamos a ver por qué. Jubilaciones y pensiones no van en ninguno porque son transferencias básicamente, o sea, el gobierno toma de acá, de este sector, y se lo da a este otro sector, es una transferencia. Si vamos al agregado a nivel país, eso se netea. Tipo una jubilación o una pensión se quita un aporte de un trabajador y se lo da a otro trabajador que ya está jubilado. O sea que le quita ingreso a un trabajador y se lo da a otro, al fin y al cabo, eso es una transferencia. En el neto queda igual a cero, digamos. ¿Qué más? Aportes patronales sí, porque son sobre el sueldo bruto, ahora lo vamos a ver.
Beneficio distribuido a las familias también suma porque son beneficios que las empresas pagan a las familias, digamos. Lo mismo que los beneficios no distribuidos, nada más que en este caso sí se están distribuyendo, o sea, sí se están entregando directamente a las familias. Amortizaciones también va, ahora vamos a ver por qué. Sueldo a la familia, más que claro. Y sueldos del gobierno pagado a las familias también son sueldos a las familias. Ahora bien, bueno, de vuelta, renta del resto del mundo, no, porque vienen del resto del mundo. Ahora bien, nos quedan conceptos que quizás no queda claro por qué van, como lo son las amortizaciones, los aportes patronales y los impuestos indirectos netos de subsidios. Y acá lo que estamos viendo, digamos, por qué importan esos conceptos, es porque existe algo que lo deben haber visto con Eduardo. Yo no me voy a detener a explicarlo porque la verdad que es bastante largo y es un tema bastante choto que hay que sabérselo de memoria, lamentablemente, que es cómo se va desde el PBI a precio de mercado hasta el ingreso disponible que tienen las familias para comprar y vender bienes. Para comprar bienes, perdón. Y en todo el medio, digamos, lo que se hace es tomar el PBI a precios de mercado y aplicarle, o sea, sumarle o restarle una serie de conceptos para llegar hasta ese ingreso disponible. Eso estoy seguro que lo deben haber visto con Eduardo. Si no lo vieron, lo van a ver. Y básicamente esos son los conceptos, digamos, que están siendo contemplados acá, como los impuestos indirectos netos de subsidio, los aportes patronales y las amortizaciones. Genial. Esos son conceptos que, digamos, hacen a esa diferencia entre el ingreso disponible y el PBI a precio de mercado, que tienen que ser sumados en este caso, porque lo que estamos viendo es el ingreso de las familias. Y para llegar de ese ingreso al PBI tenemos que sumarle estos conceptos que cuando hacemos el camino inverso se los estamos sacando. No sé si se entiende demasiado, esa es quizás la mejor explicación que le puedo dar, digamos. Estamos partiendo de un ingreso disponible que se usa para consumo de bienes y servicios y le estamos metiendo esos conceptos que no van al ingreso de bolsillo, digamos, de las familias, pero que son parte del ingreso, como amortizaciones, aportes patronales y los impuestos indirectos netos de subsidios. Mi recomendación para esto es que apliquen la lógica donde se pueda y donde no se pueda, memoria, y como el parcial es online, hasta pueden usar machete inclusive. Lo que no se puede es copiarse del compañero, eso lo saben, y nos damos cuenta, así que cuidado. Pero después los recursos que tengan a su mano, úsenlos. Y ahí terminaría todo por la clase de hoy. Fue un poquito más corta, pero pesada porque es puro cálculo. Y nada, y aplicar lo que vimos la clase pasada. Queda un ejercicio que está en el práctico que nosotros no lo vemos, ahí se los voy a mostrar. Déjenme un segundito. Acá está. Share screen. Le voy a compartir esto, que es el PDF. Este ejercicio no, parece que no hay ninguno. Ya, déjenme ver un cachito más. No, estos dos cuadros son iguales al que estuvimos. Ah, acá está. Esto de la matriz de coeficientes técnicos 5B. Nosotros la realidad es que no lo vemos normalmente, no lo utilizamos. Así que no hace falta que lo hagan. Si quieren hacerlo porque lo vieron con Eduardo y tienen ganas de saberlo, es algo que después en macro lo van a ver. Pero ahora nosotros no lo solemos evaluar, así que yo no se lo voy a pedir.
que lo hagan. El resto sí lo pueden hacer. El armar esto, el cuadro de relaciones intersectoriales, es lo mismo que vimos recién de hacer las cuentas de las familias y de las distintas empresas, nada más que solamente para las empresas. Y lo que se ve es compras y ventas de una empresa a otra. O sea, lo que uno termina armando básicamente es... Déjenme que les pongo algo. Cuando uno arma ese cuadro, lo que arma es una cuestión así que tiene acá, creo que son las compras y para allá las ventas. Y lo que hace es decir empresa 1, empresa 2 y empresa 3. Y acá lo mismo. 1, 2 y 3. Y lo que hace es ver, bueno, empresa 1 le compra a la empresa 1 10. Entonces, empresa 1 le vende a la empresa 1 10. Empresa 1 le compra a la empresa 2 10. Y empresa 1 le compra a la empresa 3 20, por ejemplo. Miden las compras para abajo y las ventas para la derecha. Fíjense que para la empresa 1, esta compra de la empresa 1 es una venta. Para la empresa 2, esta compra de la empresa 1 es una venta. Y para la empresa 3, esta compra de la empresa 1 es una venta. Y ahí van completando, digamos. Ponele acá 20, 30 y 10 de vuelta. Y tienen que la empresa 1 le vende a la empresa 2 20, la empresa 2 le vende a la empresa 2 30 y la empresa 3 le vende a la empresa 1, a la empresa 2, perdón, 10. Así se arma el cuadrito de relaciones intersectoriales. Fíjense bien, no sé si es compras para abajo, ventas para... O sea, compras en las columnas, ventas en las filas, o al revés. Puede ser ventas en las columnas, compras en las filas, no estoy seguro. Pero en los libros seguramente lo encuentran en la parte de, bueno, cuadro de interrelaciones sectoriales. De vuelta, nosotros no solemos evaluar esto, así que yo no se los doy en clase. Pero si lo quieren hacer, aprovechen a hacerlo ahora si lo entienden y les sirve para cuando cursen macro. Y eso sería todo por el día de hoy. Así que si tienen alguna duda, me dicen y la vemos ahora, pero ya estaría la clase básicamente. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos el jueves que viene, si nadie tiene ninguna duda. Nos vemos, gente.